Brooke Larwell dio la vuelta al brillante sobre de marfil, estudiándolo como una serpiente venenosa. El cartero lo había entregado esta mañana, junto con las facturas y los folletos publicitarios habituales. El nombre del remitente estaba escrito con una intrincada caligrafía que la dejó sin aliento. Thornton Drake. Los dedos de Brooke temblaron ligeramente al pasarlos por el borde repujado del sobre. Después de 2 años de silencio, era lo último que esperaba de su exmarido. Respiró hondo, se acercó a la mesa de la cocina y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una tarjeta de papel caro con relieve dorado. Thornton Drake y Violet Preston le invitan a compartir su alegría el día de su boda. Brooke se hundió en una silla, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Thornton se iba a casar. La idea debería haberla aliviado. La confirmación definitiva de su ruptura. La liberación del pasado. Pero, en lugar de eso, sintió una punzada dolorosa y aguda. No de celos, de humillación. La había invitado a la boda, después de todo lo que había pasado entre ellos, después del complicado divorcio, después de haber arruinado su reputación en el círculo que compartían, después de todos los rumores y cotilleos que había difundido. Brooke dejó la invitación a un lado y cogió la taza de café que había sobre la mesa. La bebida ya estaba fría, pero no le importó. Miró por la ventana las pulcras casas de su barrio. Thornton y ella habían tenido una casa parecida en un barrio de lujo, a 2 horas de distancia. Ahora Brooke alquilaba una casita de campo, intentando recuperarse de la crisis económica que había seguido al divorcio. Su memoria le lanzó una imagen del pasado, el último día de su vida juntos. «Nunca podrás darme lo que quiero, Brooke». La voz de Thornton sonaba fría y distante. Estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, alto, impecablemente vestido incluso en su domesticidad. «¿Y qué es eso?», preguntó entonces, aunque ya sabía la respuesta. «Un heredero, una continuación del linaje, una familia de verdad». Cada palabra estaba calculada para herir. Brooke cerró las manos en puños al recordarlo. Thornton la había hecho sentirse culpable por no tener hijos. La había hecho sentirse inferior. Y luego, cuando se marchó, arruinó su reputación difundiendo rumores sobre su infertilidad, su inestabilidad emocional, su incapacidad para ser una esposa de verdad. Sus amigos comunes le dieron la espalda uno tras otro. Solo más tarde, después de muchos exámenes provocados por sus insinuaciones, supo la verdad. Las pruebas médicas demostraron que no le pasaba nada. Y entonces, gracias a un encuentro casual con su antiguo médico de cabecera, se enteró de la verdadera razón de la falta de hijos. Thornton era estéril, y él siempre lo había sabido. Al volver a mirar la invitación, Brooke se dio cuenta de algo que no había visto al principio. La fecha de la boda estaba marcada en rojo, y en la parte inferior de la tarjeta, debajo del texto oficial, había una anotación en letra familiar. «Esperando tu presencia, Brooke, por los viejos tiempos». No era un mero gesto de cortesía, era una humillación deliberada. Quería verla allí, sola, derrotada, observando su triunfo. Su nueva vida con su joven novia. Brooke sintió que la ira se encendía en su pecho, desplazando el entumecimiento. Se acercó al fregadero con la intención de tirar la invitación, pero se detuvo. Algo en el texto de la invitación le llamó la atención. Releyó el texto y se quedó paralizada. Celebrando una nueva vida e incorporaciones a la familia Drake. ¿Estaba embarazada su nueva esposa? La idea la golpeó como un rayo. ¿Embarazada de Thornton? ¿De un hombre que físicamente no podía tener hijos? Brooke volvió a la mesa y examinó la invitación. Adjunta a la tarjeta había una pequeña fotografía de los futuros esposos. Thornton estaba tan impecable como siempre. Traje caro, sonrisa confiada, ni una sola cana en su pelo cuidadosamente peinado, a pesar de que ya tenía 45 años. A su lado había una mujer joven, rubia, frágil, con una sonrisa suave y una barriga evidentemente redondeada. Violet Preston. Brooke nunca había oído ese nombre. Por lo que parecía, la chica era bastante más joven que Thornton, quizá incluso más que la propia Brooke, que acababa de cumplir 37 años. Y estaba embarazada. Un hijo que Thornton era físicamente incapaz de concebir. Al darse cuenta de ello, Brooke respiró con fuerza. Thornton no solo se había vuelto a casar, sino que había creado la ilusión de la familia perfecta
que siempre había deseado. Con una esposa joven y un hijo que haría pasar por suyo. Su primer impulso fue llamarlo y denunciarlo, pero entonces se dio cuenta de que nadie la creería. Thornton ya se había asegurado de que la vieran como una histérica celosa de su nueva felicidad. Y tal vez la pobre Violet ni siquiera supiera la verdad sobre su futuro marido. Brooke dejó la invitación a un lado y se acercó a la ventana. En 2 años había aprendido a vivir su vida de nuevo. Había encontrado un nuevo trabajo en una agencia de marketing. Hizo nuevos amigos que no sabían nada de su pasado con Thornton. Empezó a construir una nueva vida ladrillo a ladrillo. Y todo el tiempo contuvo su dolor y su ira, tratando de seguir adelante. Espero contar con tu presencia, Brooke, por los viejos tiempos. Aquellas palabras sonaban como un desafío, como la humillación final que él quería infligirle. Pero ¿y si ella realmente viniera? ¿Y si en vez de interpretar el papel de mujer derrotada, aprovechaba la oportunidad para revelar por fin la verdad? ¿Para mostrar a todos la verdadera cara de Thornton Drake? El teléfono de Brooke sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. En la pantalla apareció el nombre de Abigail Summers, la única de sus antiguas conocidas que había permanecido a su lado después del divorcio. «Hola, Abby», respondió Brooke, intentando que su voz sonara normal. «¿Lo has entendido?», preguntó Abigail sin preámbulos. Había preocupación en su voz. «Si te refieres a la invitación de boda, sí. Ese cabrón. No puedo creer que se atreviera a invitarte». Brooke sonrió. «Créeme, a mí también me sorprendió». «No irás a ir, ¿verdad?». La voz de Abigail sonaba preocupada. Brooke hizo una pausa mirando la invitación. «En realidad creo que voy a ir». «¿Qué?». «Brooke, ¿estás loca? ¿Después de todo lo que te ha hecho?». «Precisamente por eso quiero ir». La voz de Brooke se volvió acerada. «Cree que estoy destrozada, que puede seguir humillándome. Quiero demostrarle que no es así». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Hay algo más», añadió Brooke en voz baja. «Su prometida está embarazada». «¿Y qué?», preguntó Abigail perpleja. «Thornton no puede tener hijos, Abby. Es estéril». Volvió a haber silencio y luego un suspiro de sorpresa. «¿Estás segura?». «Completamente. He visto sus pruebas médicas. Me encontré con el doctor Harrison por casualidad el año pasado y me lo soltó, creyendo que yo lo sabía». «Dios mío», susurró Abigail. «Así que todos estos años...». «Sí, todos estos años él sabía que él era el problema, no yo. Y aún así me hizo sentir inadecuada». «Y ahora su nueva novia está embarazada», dijo Abigail pensativa. «¿Crees que ella...». «No tengo ni idea de si sabe la verdad o no», respondió Brooke. «Pero voy a averiguarlo. Y si no lo sabe, si él también la está engañando, no voy a dejar que se salga con la suya». «Brooke», la voz de Abigail se volvió seria. «Entiendo tu deseo de venganza. Pero piénsalo, ¿merece la pena? Por fin estás empezando una nueva vida». Brooke miró su reflejo en el cristal. Parecía más vieja que 2 años atrás. Las arrugas de las comisuras de los ojos eran más visibles. Su pelo, antes impecablemente teñido de castaño, tenía ahora unas cuantas canas que no se molestaba en ocultar. Había una dureza en su mirada que antes no existía. «Tengo que hacerlo, Abby, no por venganza, por justicia. Y por esta chica, Violet. Si no sabe con quién se está metiendo, merece saber la verdad». Abigail suspiró. «Temo por ti, Brooke. Pero si estás segura, te apoyaré. Puedo acompañarte». Brooke sonrió, sintiéndose agradecida por aquella leal amistad. «Gracias, Abby. Pero eso es algo que tengo que hacer sola». Después de la conversación, Brooke permaneció sentada a la mesa durante otro largo rato, mirando la invitación. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Iría a la boda. Sonreiría y fingiría que todo iba bien. Y luego, en el momento oportuno, revelaría la verdad. Thornton quería humillarla, invitándola, pues conseguiría mucho más de lo que esperaba. Brooke cogió un bolígrafo y escribió en la tarjeta de respuesta adjunta: «Será un placer asistir a su celebración. Brooke Laruelle». Mientras cerraba el sobre, sintió una extraña calma. Por primera vez en 2 años, se sintió dueña de la situación. Thornton creía que estaba jugando con ella, pero esta vez sería ella quien pondría las reglas del juego. La invitación de boda llevaba 15 días en la repisa de la chimenea del piso de Brooke.
Cada vez que pasaba junto a ella, la miraba y una llama de determinación se encendía en su pecho. Faltaban 3 semanas para la gala, y cada minuto contaba. Hoy Brooke iba a comprarse un vestido. No un vestido cualquiera, un arma. Algo que hiciera que Thornton se arrepintiera de su confianza en sí mismo, del hecho de que se hubiera atrevido a invitarla. Necesitamos algo elegante, pero no llamativo, dijo Abigail, repasando las perchas de la boutique de Madison Avenue. Tienes que estar fabulosa, pero no como si quisieras impresionarle. Brooke asintió, pasando la mano por la tela de seda del vestido azul marino. Creo que el rojo sería demasiado llamativo. Ah, preguntó deteniéndose delante del vestido color cereza madura. Abigail negó con la cabeza. Demasiado obvio. Además, el rojo es el color de la pasión. Se supone que tienes que parecer fría y serena. Pasaron a la siguiente sección, donde Brooke vio un vestido verde esmeralda con la espalda abierta. ¿Y este? Sostuvo el vestido ante sí, mirándose en el espejo. Pruébatelo, asintió Abigail. El verde siempre había sido su color. En el probador, Brooke miró largamente su reflejo. El vestido le quedaba perfecto, resaltando su esbelta figura. Había adelgazado en los 2 últimos años. El estrés y el trabajo le habían pasado factura. Pero ahora esa delgadez parecía refinada. La hacía parecer frágil y fuerte al mismo tiempo. ¿Cómo era?, preguntó Abigail cuando Brooke salió del probador. Creo que ya está, dijo Brooke en voz baja, dándose la vuelta para mirarse al espejo. Abigail asintió en silencio. Sus ojos mostraban preocupación, pero no dijo nada. Aquella tarde, sentadas en un pequeño café cerca de la casa de Brooke, Abigail se decidió por fin a hablar de lo que la preocupaba. Brooke, entiendo tu deseo de poner a Thornton en su sitio, pero ¿estás segura de que exponerlo públicamente es la forma correcta de hacerlo? Brooke bebió un sorbo de vino y miró a su amiga. ¿Qué sugieres? ¿Dejar que siga arruinando mi reputación? ¿Dejar que esta chica, Violet, ate su vida a un hombre que le miente? Tengo miedo de que te salga el tiro por la culata, dijo Abigail en voz baja. Thornton es un hombre poderoso en la ciudad. Tiene contactos. Brooke sonrió con amargura. Ya lo sé. Esas conexiones son la razón por la que arruinó mi carrera en la agencia de publicidad Miller. Son la razón por la que no pude encontrar trabajo durante 2 meses, porque me aconsejaron que no me relacionara con la difícil y emocionalmente inestable Brooke Laruelle. Abigail suspiró. No quiero que vuelvas a pasar por eso. Por fin estás empezando a salir de ese agujero. Brooke se lo pensó un momento. ¿Realmente valía la pena arriesgar lo que tanto le había costado reconstruir? Pero entonces el rostro de Thornton, su sonrisa de suficiencia, sus palabras, «Nunca serás capaz de darme lo que quiero», volvieron ante sus ojos. «Tengo que hacerlo, Abby», dijo con firmeza. «No solo por mi propio bien, también por el bien de esta chica». Abigail asintió, dándose cuenta de que no podía hacer cambiar de opinión a su amiga. «Entonces, cuéntame tu plan». Brooke dejó el tenedor a un lado y se inclinó hacia ella. «Me presentaré en la boda como Thornton espera. Seré educada, quizá incluso dulce. Le haré creer que estoy resignada, que solo estoy aquí para demostrar que he pasado página». Hizo una pausa. «Y luego, durante los brindis, tomaré la palabra. ¿Y contarle a todo el mundo lo de su infertilidad?». Abigail no ocultó la preocupación en su voz. «Sí», asintió Brooke. «Diré la verdad, sin emociones ni acusaciones. Solo los hechos. Que Thornton sabía de mi problema todos estos años, que me hizo sentir inferior, aunque era todo lo contrario. Y que ahora engaña a su prometida y a todos los invitados fingiendo que puede ser el padre de este niño». «¿Y si ella lo sabe?», preguntó Abigail. «¿Y si estaba de acuerdo con esta mentira?», se preguntó Brooke. La idea se le pasó por la cabeza. «Entonces las dos tendrán lo que se merecen», respondió fríamente. «La gente necesita saber la verdad». Abigail miró a su amiga con simpatía. «Sé cuánto daño te hizo, Brooke, pero la venganza no siempre trae el alivio que esperamos». Brooke apartó la mirada. Entendía lo que decía Abigail, pero en su interior bullía una rabia que no se había calmado en 2 años. «¿Recuerdas cómo empezó todo?», preguntó en voz baja, mirando por la ventana del café hacia la calle. «¿Tu deseo de tener hijos?», aclaró Abigail. Brooke asintió. El primer año de matrimonio había sido casi perfecto. Thornton había sido atento, cariñoso.
Realmente creía que había encontrado la felicidad. Hizo una pausa recordando. Y entonces su madre empezó a hacer preguntas sobre los nietos. Brooke recordaba aquel día como si fuera ayer. La cena en casa de los padres de Thornton, el exquisito servicio, las frías miradas de su madre, Eleanor Drake. ¿Cuándo nos haréis felices con un heredero, queridos? Preguntó Eleanor durante el postre mirando fijamente a Brooke. Estamos trabajando en ello, mamá, respondió entonces Thornton con una sonrisa. Pero Brooke notó la tensión en sus ojos. Las cosas habían cambiado desde aquella noche. Thornton se había obsesionado con la idea de tener un bebé. Cada mes se convertía en una expectativa, cada decepción en una reprimenda silenciosa. Nunca me culpó directamente, continuó Brooke, volviendo a su conversación con Abigail. Pero hizo todo lo posible para que me sintiera culpable. Controlaba mi ciclo, me hacía tomar vitaminas, me restringía el café y el alcohol. Mientras tanto, sabía que él era el problema, añadió Abigail en voz baja. Exacto, sonrió Brooke con amargura. Cuando le había sugerido que se hiciera las pruebas, siempre ponía excusas. Primero vamos a hacerte las pruebas. Los hombres de mi familia siempre han sido grandes productores. Recordó su última conversación seria sobre hijos, un mes antes de que Thornton pidiera el divorcio. Tal vez deberíamos buscar otras opciones, había sugerido entonces. Adopción, vientre de alquiler. Quiero un hijo propio, Brooke, replicó él con inesperada frialdad. Una continuación de mi sangre, mi apellido. Y luego vino el divorcio, dijo Abigail, trayendo a Brooke de vuelta al presente. Sí, asintió ella. Me acusó de no ser capaz de hacerle feliz, de no esforzarme lo suficiente, que era egoísta, que anteponía mi carrera a mi familia. Pero no te rendiste, le recordó Abigail. Fuiste a los médicos. Querías saber si realmente eras tú el problema. Brooke recordó el día en que recibió los resultados de las pruebas. El doctor Harrison, un hombre mayor de ojos amables, la había mirado con asombro. Señora Drake, quiero decir, señorita Larwell, se corrigió. Según todas las pruebas, usted está perfectamente sana. Su aparato reproductor funciona con normalidad. Pero entonces, ¿por qué? Empezó ella, y dejó de hablar al ver la expresión de la cara del médico. ¿No lo sabía? Preguntó en voz baja. ¿Sobre el diagnóstico de su marido? Fue entonces cuando se enteró de la verdad. Thornton se había hecho las pruebas antes de casarse, después de tener problemas de salud cuando era adolescente. Siempre había sabido que no podía tener hijos, y aún así la hizo pasar por todo esto. Estaba muy enfadada, continuó Brooke, apretando la copa de vino con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No por su infertilidad, por las mentiras, porque me hizo sentir inferior a pesar de que sabía la verdad. Y ahora quieres que él se sienta igual, dijo Abigail en voz baja. Brooke no respondió. La verdad era que ella misma no estaba del todo segura de lo que quería. ¿Venganza? ¿Restablecer la justicia? ¿Proteger a Violet de un hombre que construyó una relación a base de mentiras? ¿Sabía qué? Abigail cubrió la mano de Brooke con la suya. Vamos a enfocar esto desde un ángulo diferente. Te ayudaré a averiguar más sobre Violet. Tal vez ella realmente no sabe la verdad, o quizás sea más complicada de lo que parece. Brooke miró a su amiga. ¿Cómo vas a hacerlo? Tengo una amiga en la clínica donde trabaja Thornton. A lo mejor se ha enterado de algo. Además, Internet hace maravillas. Redes sociales, amigos comunes. Brooke lo pensó. Tenía sentido. Había que reunir más información antes de actuar. De acuerdo, asintió ella. Pero no hay mucho tiempo. Lo entiendo, sonrió Abigail. Me pondré a ello mañana. Al día siguiente, Brooke se despertó con dolor de cabeza. Había soñado con Thornton por la noche, no como había sido en los últimos meses de su matrimonio, frío y distante, sino como había llegado a quererlo. Un joven médico con ambición y una cálida sonrisa. Se habían conocido en un acto benéfico hacía 6 años. Brooke trabajaba en una agencia de publicidad que organizaba un acto para un hospital infantil. Thornton era uno de los jóvenes profesionales que el hospital presentaba como sus mentes brillantes. Estás haciendo un trabajo increíble, le dijo entonces, acercándose a ella con una copa de champán. Esta velada ayudará a recaudar fondos para nuevos equipos para el departamento de oncología. Brooke se sintió halagada. Un médico joven, de éxito, guapo y aparentemente sincero.
Hablaron toda la noche y una semana después la invitó a cenar. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después, Thornton le propuso matrimonio y 3 meses más tarde se casaron. Elegante ceremonia, regalos caros, luna de miel en las Maldivas. La vida parecía un cuento de hadas. Brooke suspiró, apartando los recuerdos. Debía centrarse en el presente, en su plan. Se levantó de la cama, se duchó y preparó café. Justo cuando se sentó a la mesa con su taza, sonó el teléfono. Era Abigail. No te lo vas a creer, comenzó emocionada. He encontrado información sobre Violet Preston. ¿Tan rápido? Brooke se sorprendió. Creía que tardaría días. Las redes sociales hacen maravillas, sonrió Abigail. Además, mi amiga de la clínica es muy charlatana. ¿Qué has averiguado? Violet trabaja en el mismo hospital que Thornton. Es enfermera en la planta de pediatría. Tiene 28 años y se mudó a la ciudad hace 3 desde un pueblecito de Idaho. Brooke escuchó atentamente, intentando imaginarse a aquella chica. Joven, probablemente guapa, con una ingenuidad provinciana. ¿Y el embarazo?, preguntó. Es más interesante que eso. La voz de Abigail se hizo más baja como si temiera que la oyeran. Según alguien que conozco, Violet está embarazada, de unos 5 meses. Pero nadie en el hospital sabía nada de su relación con Thornton hasta el anuncio de la boda. Hace 2 meses. ¿Qué? Brooke sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Crees que...? No lo sé, respondió Abigail con cautela. Pero parece raro. Una boda repentina, un embarazo que empezó antes de que se anunciara oficialmente su relación. Se preguntó Brooke. Si Violet se quedó embarazada antes de su relación con Thornton, está claro que el bebé no es suyo. Pero, ¿sabía ella lo de su infertilidad? ¿O Thornton la está engañando como una vez engañó a Brooke? Hay algo más, continuó Abigail. Una amiga mía dice que Violet parece muy feliz. Habla de Thornton todo el tiempo, de cómo se preocupa por ella y por el futuro bebé, de cómo planea su vida en común. Brooke sintió una punzada de duda. ¿Y si Violet realmente amaba a Thornton? ¿Y si se le rompiera el corazón al saber la verdad? Pero tiene que saberlo, dijo Brooke, más para sí misma que para Abigail. Merecía saber la verdad. Tal vez, asintió Abigail. Pero había otra forma de hacérselo saber. No tienes por qué hacerlo públicamente, en una boda. Brooke se lo pensó un momento. Abigail tenía razón. Había otra manera. Hablar con Violet a solas, enseñarle el historial médico, explicarle la situación. Pero entonces volvió a aparecer el rostro de Thornton, su sonrisa de suficiencia en la foto de la invitación. El hombre que le había arruinado la vida ahora iba a construir la suya sobre una nueva mentira, y tenía el descaro de invitarla a presenciarlo. No, dijo Brooke con firmeza. Lo haré en la boda. Que todo el mundo sepa quién era realmente Thornton Drake. Solo faltaban 2 días para la boda. Brooke estaba sentada en una cafetería de la esquina de la Séptima Avenida, hojeando una revista y tomando un café con leche. No podía concentrarse en las palabras. Sus pensamientos volvían una y otra vez al inminente acontecimiento. Un par de veces estuvo a punto de llamar a Abigail para decirle que había cambiado de opinión. Pero entonces recordó la humillación que había sentido cuando, tras el divorcio, sus colegas habían cuchicheado a sus espaldas. Sus amigos se habían apartado y Thornton había seguido con su vida como si nada, difundiendo rumores desagradables sobre ella. De repente se quedó helada al ver una cara conocida. Al otro lado de la calle, saliendo de una tienda para mujeres embarazadas, había una joven rubia, Violet Preston. Brooke la reconoció inmediatamente por la fotografía de la invitación, aunque en persona la futura señora Drake parecía aún más joven y delicada. Su vientre redondeado ya era visible, incluso bajo el vestido holgado, y su rostro brillaba con ese resplandor especial que suelen tener las mujeres embarazadas. Brooke pagó su café y siguió a Violet sin vacilar. No lo había planeado, pero de pronto se dio cuenta de que aquella podía ser su oportunidad de averiguar más cosas sobre la mujer que estaba a punto de casarse con su exmarido. Violeta caminaba a paso tranquilo, deteniéndose de vez en cuando cerca de los escaparates. Llevaba varias bolsas de la compra en las manos. Parecía tranquila y feliz, lo que por alguna razón molestó a Brooke.
¿Cómo podía estar tan serena si se iba a casar con un hombre que estaba construyendo su relación a base de mentiras? 15 minutos después, Violet entró en un pequeño parque. Brooke se mantuvo a distancia, intentando no llamar la atención. La chica se sentó en un banco cerca de la fuente y sacó el teléfono. Hablaba con alguien, sonreía, y una vez incluso se rió, echando la cabeza hacia atrás. Brooke no oía la conversación, pero estaba segura de que al otro lado de la línea estaba Thornton. De repente, Violet levantó la vista y miró directamente en dirección a Brooke. Por un momento, Brooke temió haber sido descubierta, pero entonces se dio cuenta de que Violet no la estaba mirando a ella, sino a alguien a sus espaldas. Al darse la vuelta, Brooke vio a Thornton caminando por el parque a grandes zancadas. Brooke se refugió rápidamente detrás de un gran roble, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Thornton tenía exactamente el mismo aspecto que ella recordaba. Alto, esbelto, con una postura impecable. Pero había algo nuevo en él, una ligereza que ella no había notado antes. Se acercó a Violet y se inclinó para besarla. Luego se sentó a su lado y le puso la mano en el estómago. Brooke no oía lo que decían, pero podía ver sus caras, abiertas, felices, llenas de ternura. De repente, Violet se levantó, cogió a Thornton de la mano y lo condujo hasta un pequeño puesto de helados que había cerca. Brooke aprovechó el momento para sentarse en un banco más cercano a ellos, escondida detrás de un grupo de turistas con un mapa. Cosas absolutamente maravillosas para un bebé, le llegó la voz de Violet. Tienes que ver este diminuto mono de dinosaurio. Thornton sonrió, pero una sombra de preocupación parpadeó en sus ojos. Ve, dijo en voz baja. ¿Estás segura de que no quieres volver a pensarlo? Podríamos... Thornton. Violet le puso la mano en el hombro. Ya lo hemos hablado. Estoy segura, absolutamente seguro. Pero la gente hablará. Cuando la verdad salga a la luz, ¡al diablo con la gente! La voz de Violet tenía una dureza inusual para su apariencia suave. Esta es nuestra vida, nuestro bebé, y no me importa lo que piensen los demás. Thornton negó con la cabeza. No quiero que te arrepientas de esta decisión, dijo. Sé lo que es vivir con un secreto que siempre puede salir a la luz y arruinarlo todo. Violet le cogió la cara con las palmas de las manos, obligándole a mirarla a los ojos. Escúchame, Thornton Drake, te quiero, yo te elegí, y estoy perfectamente feliz de que seas el padre de este niño. Un padre de verdad, el único que jamás conocerá. Brooke se quedó paralizada, temerosa de moverse. ¿De verdad lo sabía Violet? ¿Sabía lo de la infertilidad de Thornton y decidió casarse con él de todos modos? Pero biológicamente, Thornton empezó. La biología no importa, le interrumpió Violet. Estarás ahí cuando dé sus primeros pasos, cuando diga su primera palabra, cuando vaya al colegio. Te he visto cuidar de niños en el hospital. Vas a ser un padre maravilloso, Thornton, y ese niño te querrá tanto como si fuera su padre biológico. Thornton rodeó a Violet con los brazos y apoyó la cara en su pelo. Brooke no podía verle la cara, pero adivinó por la tensión de sus hombros que estaba intentando contener sus emociones. No te merezco, dijo en voz baja. Sí te mereces, replicó Violet. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, Thornton. Incluso tú. Se quedaron así un rato, abrazados en medio del bullicio de la ciudad, como si no hubiera nadie más alrededor. Brooke se sintió casi una voyeur observando aquel momento íntimo, pero no se atrevía a marcharse. ¿Y Brooke? Preguntó Violet de repente apartándose. ¿Seguro que la has invitado bien? Al oír su nombre, Brooke se estremeció y se apretó más contra el banco. Tenía que hacerlo, replicó Thornton con una nota de amargura en la voz. Después de todo lo que le he hecho, no esperaba que aceptara la invitación, la verdad. Pero quizás sea una señal. Una señal de que ella también está lista para seguir adelante. O todavía está enfadada y quiere arruinarnos las vacaciones, dijo Violet en voz baja, pero sin preocupación real en la voz. Thornton negó con la cabeza. No conoces a Brooke. No es esa clase de persona. Puede ser brusca, incluso fría, pero no es mezquina. Hizo una pausa. Me equivoqué al acusarla de todo, cuando difundí rumores sobre ella. Estaba enfadada y asustada, y buscaba a alguien a quien culpar de mis problemas. Has cambiado, dijo Violet pasándole la mano por la mejilla. El hombre del que me hablas no es el que conozco.
Gracias a ti. Thornton le cubrió la mano con la suya. Me has hecho enfrentarme a la verdad. Deja de esconderte tras las mentiras y el orgullo. Volvieron a abrazarse y Brooke sintió una extraña pesadez en el pecho. Este no era el Thornton que ella conocía. No era el hombre frío y calculador que había arruinado su reputación tras el divorcio. Este Thornton parecía sincero, vulnerable, incluso arrepentido. La pareja caminó lentamente por el sendero del parque y Brooke permaneció sentada en el banco, mirándolos fijamente. Sus pensamientos eran un caos. Si Violet conocía la infertilidad de Thornton y decidió casarse con él de todos modos, si lo eligió deliberadamente para que fuera el padre de su hijo, ¿significaba eso que el plan de Brooke no tenía sentido? No, se dijo a sí misma. Thornton le había mentido durante años. Había arruinado su reputación después del divorcio. Seguía haciéndola sentir defectuosa, inferior, aunque sabía que él era el problema. Una muestra de humanidad no compensaba todos sus pecados. Brooke volvió a casa confundida. El piso parecía demasiado tranquilo, demasiado vacío. Se sirvió un vaso de vino, con la esperanza de que el alcohol la ayudara a calmar sus pensamientos, pero no sirvió de nada. Una y otra vez repitió en su cabeza la escena del parque. La sinceridad en la voz de Violet. La vulnerabilidad de Thornton. Su evidente amor mutuo. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Incluso tú. Las palabras de Violet resonaron en los oídos de Brooke. ¿Había cambiado realmente Thornton? ¿Estaba realmente arrepentido de cómo la había tratado? ¿Y de verdad importaba? Brooke cogió el teléfono y marcó el número de Abigail. Su amiga contestó al tercer tono. «Brooke, ¿ocurre algo?» «Los he visto hoy», dijo Brooke sin preámbulos. «Thornton y Violet. En el parque. Dios mío». Abigail sonaba preocupada. «¿Te han visto?» «No, yo...» tartamudeó Brooke, dándose cuenta de repente de cómo había sonado. «Vi a Violet por casualidad y la seguí. Y entonces apareció Thornton». «¿La seguiste?», preguntó Abigail con incredulidad. «Fue un accidente», se defendió Brooke. «Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que las oí hablar. Violet lo sabe, Abby. Sabe lo de la infertilidad de Thornton. Y sigue queriendo casarse con él». Hubo silencio al otro lado de la línea. «Eso cambia las cosas, ¿no?», dijo por fin Abigail. Brooke bebió un sorbo de vino sin contestar. Sí, cambiaba el caso, pero no estaba dispuesta a admitirlo. «Hablaba de mí», dijo en su lugar. «Decía que se equivocaba al acusarme de todo. Cuando empezó con los rumores». «¿Se disculpó?», preguntó Abigail. «A mí no sabía que yo estaba allí». Brooke se quedó callada un momento. Dijo que estaba enfadado y asustado y que buscaba a alguien a quien echarle la culpa de sus problemas. «Eso suena como una admisión de culpa», dijo Abigail en voz baja. «Tal vez», aceptó Brooke a regañadientes, «pero eso no cambia lo que hizo, lo que pasé por su culpa». «Claro que no», dijo Abigail, «pero quizá ahora puedas ver la situación de otra manera. Tal vez la venganza no sea la única forma de seguir adelante». Brooke guardó silencio. Una parte de ella quería estar de acuerdo con Abigail. Abandonar el plan de venganza, ir a la boda, felicitar a los recién casados y cerrar para siempre ese capítulo de su vida. Pero la otra parte, la más oscura, aún ansiaba venganza. Todavía quería que Thornton sintiera al menos algo del dolor que ella había sentido. «No lo sé, Abby», dijo con sinceridad. «Simplemente no lo sé». «Mira, te apoyaré decidas lo que decidas», dijo Abigail. «Pero piénsalo detenidamente. Pregúntate si esto es realmente lo que quieres hacer y si realmente te va a ayudar a curarte». Después de hablar con Abigail, Brooke permaneció sentada en el sofá durante largo rato, sin mirar nada. Los recuerdos, buenos y malos, se agolpaban en su cabeza. Thornton sonriéndole el día de su boda. Thornton mirándola fríamente al otro lado de la mesa en el despacho del abogado durante el divorcio. Thornton abrazando a Violet en el parque, vulnerable y abierto como nunca lo había sido con ella. Brooke se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad al otro lado del cristal seguía su vida habitual. Gente corriendo, semáforos parpadeando, taxis que pasaban. Recordó la primera vez que llegó aquí, llena de esperanza y ambición. Cómo había conocido a Thornton y se había enamorado. Cómo pensó que su vida por fin tenía una dirección. Y luego todo se vino abajo. Y aquí está,
planeando vengarse del hombre que una vez amó en lugar de construir su futuro. Tal vez Abigail tenga razón. Quizá haya otro camino. Brooke suspiró y se frotó las sienes. El dolor de cabeza que le había empezado en el parque se había intensificado. Se sentía exhausta, emocionalmente agotada. Necesitaba descansar, ordenar sus pensamientos. Por la mañana, Brooke se despertó con la cabeza pesada. Los sueños eran inquietos, llenos de imágenes vagas y voces. Se duchó y bebió café, pero la sensación de desorientación no desapareció. Por primera vez en 15 días, dudó de su plan. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Violet y Thornton se querían de verdad? ¿Y si estar expuesta en la boda no le traería alivio, sino solo un nuevo dolor? Estos pensamientos la atormentaron todo el día. En el trabajo no podía concentrarse. Cometió varios errores en cálculos sencillos, por los que recibió una mirada de desaprobación de su jefe. Cuando llegó a casa, decidió que tenía que decidir si ir a la boda con la intención de desenmascarar a Thornton o solo como invitada, con ganas de cerrar el pasado y seguir adelante. Sacó de su armario el vestido que había comprado para la boda, un vestido verde esmeralda con la espalda descubierta que realzaba su figura. Se lo puso y se miró en el espejo. La mujer que la miraba desde el espejo parecía cansada, insegura, perdida. ¿Quién eres?, preguntó Brooke a su reflejo. ¿Una exmujer vengativa? ¿O una mujer que está por encima de todo? El reflejo no respondió. Sonó el timbre y Brooke salió de su ensueño. Abigail estaba en la puerta con una bolsa de comida para llevar y una botella de vino. Pensé que necesitarías compañía, dijo entrando en el piso, especialmente en la víspera de... Ya sabes. Brooke agradeció la aparición de su amiga. Se acomodaron en el sofá con la comida y el vino, y durante un rato, Brooke pudo dejar de pensar en su inminente boda. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó Abigail cuando hubieron comido. Terrible, respondió Brooke con sinceridad. No podía concentrarme. No dejaba de pensar en lo que había visto ayer, en lo de Thornton y Violet. Abigail asintió, esperando a que continuara. No sé qué hacer, Abby, dijo Brooke, apoyándose en el respaldo del sofá. Una parte de mí todavía quiere venganza. Quiere que sienta al menos parte del dolor que me causó. Pero la otra parte... Dejó de hablar. ¿La otra parte qué? Abigail la empujó suavemente. La otra parte piensa que tal vez ha llegado el momento de dejar atrás el pasado, dijo Brooke en voz baja. Quizá la mejor manera de vengarme sea ser feliz, demostrarle que lo he superado, que sus mentiras y manipulaciones no me destrozaron. Abigail sonrió. Me gusta esa parte de ti, dijo. Es la más sabia. Brooke le devolvió la sonrisa débilmente. Pero, ¿y si voy allí, lo veo y toda mi determinación desaparece? ¿Y si vuelven el dolor y la rabia? Entonces lo superarás, dijo Abigail con sencillez. Eres más fuerte de lo que crees, Brooke. Has pasado por un divorcio, una campaña de desprestigio, una pérdida de trabajo. Y sigues aquí, luchando. Tú también puedes sobrevivir a esta boda. Brooke sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Abigail tenía razón. Había pasado por muchas cosas, y tal vez esta boda sería otra prueba que la haría más fuerte. Gracias, dijo en voz baja, abrazando a su amiga, por estar a mi lado, por no juzgarme. ¿Para qué si no están los amigos? Abigail sonrió. Además, tengo que admitir que a una parte de mí también le gustaría verte exponer a Thornton delante de todos los invitados. Sería emocionante. Brooke se rió entre lágrimas. Sería dramático, sí, aceptó. Pero quizá el drama ya se me ha quedado pequeño. Quizá haya llegado el momento de... ¿Vivir?, sugirió Abigail. Sí, asintió Brooke. Simplemente vivir. Permanecieron allí sentadas unas horas más, hablando de todo y de nada en particular. Abigail habló de su trabajo, del nuevo chico con el que había empezado a salir, de sus planes para las vacaciones. Cosas corrientes y cotidianas que le recordaban a Brooke que la vida seguía, a pesar de las heridas y las decepciones del pasado. Cuando Abigail se marchó, Brooke se sintió más ligera. No es que hubiera decidido por fin qué hacer mañana en la boda, pero la sensación de pesadez que había llevado en el pecho durante los últimos días se había aliviado un poco. Se sentó frente al ordenador y abrió el archivo con el discurso que estaba preparando para la boda. Las palabras la miraron fijamente desde la pantalla, frías, duras, acusadoras. Brooke las releyó y de repente
se dio cuenta de que ya no le resonaban como antes. La rabia que había sentido al escribirlas había empezado a dar paso a otra cosa. No al perdón. No. No estaba preparada para perdonar a Thornton, pero tal vez comprensión. O al menos para aceptar que el pasado no podía cambiarse y que lo único que importaba era cómo viviría su futuro. Brooke cerró el archivo sin borrarlo. Aún no estaba preparada para tomar una decisión definitiva. Mañana, cuando viera a Thornton y a Violet en la iglesia, actuaría en consecuencia. Pero ahora podía elegir, y eso ya era una victoria. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Las luces de los rascacielos centelleaban en la oscuridad como estrellas que hubieran caído a tierra. En algún lugar, Thornton y Violet se preparaban para el día más importante de sus vidas. Tal vez ellos también estaban despiertos, atormentados por las dudas y los miedos. Brooke suspiró y se apartó de la ventana. Mañana sería un nuevo día. Y decidiera lo que decidiera, sería su decisión, libre de los fantasmas del pasado. El día de su boda, Brooke se levantó temprano. El sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos rosados. Se levantó de la cama, sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si la tormenta interior que la había asolado durante las últimas semanas se hubiera calmado por fin. Se dio una larga ducha, se secó y peinó con cuidado, y se maquilló. Cada movimiento era lento, deliberado, como un ritual. Se puso el vestido que había comprado para la boda, los zapatos y un mínimo de joyas. Una última mirada en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía serena, elegante, digna. Un taxi la esperaba en la entrada. Brooke subió al asiento trasero y dio la dirección de la iglesia. Durante el trayecto, miró por la ventanilla, observando cómo se despertaba la ciudad. La gente se apresuraba en sus quehaceres, ajena a la lucha interna que se libraba en el corazón de uno de los pasajeros de un taxi que pasaba por allí. La iglesia donde iba a celebrarse la ceremonia era antigua y hermosa. Los invitados ya se estaban reuniendo en la entrada. Hombres con trajes estrictos, mujeres con vestidos elegantes. Brooke bajó del taxi y se quedó un momento mirando el edificio. Aún estaba a tiempo de volver atrás, de regresar a casa, de olvidar todo aquello. Pero no se volvió. En lugar de eso, cuadró los hombros y se dirigió hacia la entrada de la iglesia, dispuesta a enfrentarse al pasado y tal vez a dejarlo marchar por fin. La iglesia de Santa María estaba llena de visitantes. Las majestuosas vidrieras dejaban entrar la luz del sol, pintando todo a su alrededor de colores vibrantes. Brooke se deslizó en uno de los asientos traseros, con la esperanza de pasar desapercibida. Vio algunas caras conocidas, antiguos colegas, amigos de Thornton, algunos miembros de su familia. Algunos se fijaron en ella y alzaron las cejas, sorprendidos. Otros fingieron no verla. Eleanor Drake, la madre de Thornton, estaba sentada en primera fila, tan señorial como siempre, con el pelo canoso perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el alquiler de un mes del piso de Brooke. A su lado se sentaba el padre de Thornton, Walter, invariablemente reservado, con la espalda recta y una sonrisa apenas perceptible en el rostro. Al otro lado del pasillo se sentaban los parientes de Violet, gente sencilla y genuinamente alegre, que contrastaba fuertemente con la frialdad aristocrática de la familia Drake. La madre de Violet, una mujer de rostro amable y pelo tan rubio como el de su hija, se enjugaba furtivamente las lágrimas. La música cambió y todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Thornton entró en la iglesia y se colocó ante el altar. Estaba impecable con un traje oscuro y una rosa blanca en el ojal. Su rostro era serio y concentrado, pero había impaciencia en sus ojos. Brooke sintió una extraña punzada en el corazón. Una vez había estado en el altar así, esperándola. Por aquel entonces, ella había pensado que su amor duraría para siempre. Qué ingenua había sido. Y entonces empezó la melodía nupcial. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par y apareció Violet. Estaba preciosa. Un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su embarazo. No lo ocultaba, sino que mostraba orgullosa su posición. Llevaba el pelo recogido en un peinado sencillo, adornado con flores frescas. Pero el adorno principal era su sonrisa. Abierta, feliz, llena de amor y esperanza. Mientras Violet caminaba hacia el altar,
Thornton la cogió de la mano, y Brooke vio algo que la dejó sin aliento. La mirada que dirigía a su novia estaba llena de un amor y una ternura tan ilimitados que por un momento Brooke se sintió como una voyeur espiando algo muy privado. Nunca había visto una mirada así en los ojos de Thornton, al menos no hacia ella. Comenzó la ceremonia. El cura habló de amor, de fidelidad, de la vida que los recién casados construirían juntos. Brooke escuchó aquellas palabras, tan parecidas a las pronunciadas en su propia boda, y sintió que la confusión crecía en su interior. Había venido con un plan, con un discurso que llevaba semanas ensayando, con el deseo de desenmascarar a Thornton ante todos, de mostrar su verdadera cara. Pero ahora, mirándole a él y a Violet, empezaba a dudar. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Thornton había cambiado de verdad? ¿Y si realmente quería a Violet como nunca la había querido? Thornton Drake, ¿aceptas a Violet Preston como tu legítima esposa para amarla y cuidarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la felicidad y en la tristeza, en la vida y en la muerte? ¿Pobreza hasta que la muerte os separe? La tomo, respondió Thornton, y su voz sonó firme y segura. Violet Preston, ¿aceptas a Thornton Drake como legítimo esposo para amarle y cuidarle en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la felicidad y en la infelicidad, en la vida y en la muerte? ¿Pobreza hasta que la muerte os separe? Sí, respondió Violet, y su voz estaba llena de emoción. Intercambiaron los anillos y el sacerdote los declaró marido y mujer. Thornton besó a Violet con ternura y sincera alegría. Los invitados aplaudieron, muchos sonriendo, algunos llorando de felicidad. Brooke permaneció inmóvil, aturdida por sus propias emociones. No sintió triunfo, anticipando su discurso. Tampoco sintió rabia al mirar a la feliz pareja. En cambio, sintió vacío y una extraña tristeza. No porque Thornton se hubiera casado con otra persona, ese dolor hacía tiempo que había desaparecido, sino porque se había pasado 2 años urdiendo un plan de venganza en lugar de construir su vida. Los recién casados caminaron por el pasillo hacia la salida, sonriendo y aceptando las felicitaciones. Al pasar por delante de la fila en la que estaba sentada Brooke, Thornton la vio. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Brooke vio sorpresa en su mirada. Y luego, gratitud. Él la saludó con una leve inclinación de cabeza y siguieron caminando. Los invitados empezaron a salir de la iglesia, en dirección a las limusinas y los taxis que los llevarían al Hotel Green Valley, donde se celebraría la recepción de gala. Brooke dudó, no estaba segura de querer continuar. Su plan era desenmascarar a Thornton durante los brindis, levantarse y decirles a todos que era estéril, que le había mentido durante años, que el bebé de Violet no podía ser suyo. Pero ahora ese plan parecía mezquino y cruel, sobre todo si Violet sabía la verdad y había elegido a Thornton a pesar de ello. Brooke, has venido de verdad. Se dio la vuelta y vio a Lauren, su antigua compañera. Parecía sorprendida, pero no hostil. Sí, respondió Brooke. Thornton me invitó. Eso es noble por tu parte, dijo Lauren, eligiendo claramente sus palabras. Después de todo lo que ha pasado. Brooke sonrió débilmente. Han pasado 2 años. He seguido adelante. ¿Vas a ir a la recepción?, preguntó Lauren. Brooke dudó. Una parte de ella quería irse, volver a casa, olvidarse de todo aquello. Pero la otra parte, la más fuerte, quería terminar lo que había empezado. No necesariamente con venganza, sino con algún tipo de cierre. Sí, dijo finalmente. Estoy en camino. Lauren asintió. Puedo llevarte si quieres. Mi coche está aquí. Brooke aceptó agradecida la oferta y pronto se pusieron en camino hacia el hotel. Por el camino, Lauren charló sobre el trabajo, sobre conocidos comunes, evitando cuidadosamente el tema de Thornton y el divorcio. Brooke contestó automáticamente, con sus pensamientos muy lejos. El Green Valley Inn era uno de los establecimientos más lujosos de la ciudad. La sala de banquetes donde se celebraba la recepción estaba decorada en verde y blanco, con muchas flores frescas y una iluminación suave y tenue. Las mesas redondas estaban dispuestas alrededor de una pequeña pista de baile, y en el centro había una larga mesa para los recién casados y los parientes más cercanos.
Brooke encontró su tarjeta en una de las mesas más alejadas. Se sentó, sintiendo miradas curiosas en su rostro. Seguramente, muchos de los invitados estaban perplejos de por qué la ex mujer de Thornton asistía a su boda. Tal vez algunos incluso esperaban un escándalo. Los camareros empezaron a servir champán y entremeses. Brooke cogió una copa, pero no la tocó. Observó a Thornton y Violet mientras iban de mesa en mesa, hablando con los invitados, aceptando felicitaciones, sonriendo y riendo. Parecían felices, realmente felices, y eso a Brooke le dolió más de lo que esperaba. No por celos, ya que Thornton había dejado de gustarle hacía mucho tiempo. Era la extraña sensación de que se había perdido algo importante, que en algún punto del camino del amor al odio había perdido una parte de sí misma. Una ceremonia estupenda, ¿verdad? Brooke se volvió y vio a Abigail sentada a su lado. «Has venido», dijo Brooke sorprendida. «Claro que he venido», respondió Abigail. «No podía dejarte sola en un día como hoy». Brooke sintió una oleada de gratitud hacia su amiga. «Gracias». «Entonces, ¿cuál es tu plan?», preguntó Abigail en voz baja. «¿Todavía vas a...?» Brooke miró a Thornton y Violet, que en ese momento estaban hablando con una pareja mayor, probablemente parientes de Violet. Iban cogidos de la mano, y Violet se tocaba el estómago de vez en cuando en un gesto protector. «No lo sé», respondió Brooke con sinceridad. «Una parte de mí todavía quiere hacerlo, pero la otra parte piensa que quizá no merezca la pena», terminó Abigail por ella. «Sí», asintió Brooke. «Tal vez la mejor manera de seguir adelante es seguir adelante de verdad, no quedarse atascada en el pasado». Abigail sonrió. «Te estás volviendo sabia, Brooke Larwell». Brooke le devolvió la sonrisa débilmente. La cena había comenzado. Se sirvió comida exquisita, el champán corría a raudales y los invitados reían y hablaban. Brooke apenas tocó su comida, observando cómo desde la barrera. Después del postre, llegó el momento de los brindis. Primero habló el padre de Violet, un hombre sencillo y sincero que no se avergonzaba de sus lágrimas, deseando felicidad a su hija. Luego habló el padre de Thornton, más reservado, pero con evidente orgullo por su hijo. Le siguieron los amigos de los recién casados, cada uno con sus propios deseos y recuerdos. Y entonces llegó el momento que Brooke tanto había temido como esperado. El anfitrión de la velada preguntó si alguien más quería decir unas palabras a los recién casados. Era ahora o nunca, pensó Brooke. Podía levantarse y pronunciar el discurso que se había preparado, contar a todo el mundo la verdad sobre Thornton, destrozar aquella fachada perfecta, o podía quedarse sentada, dejarles pasar el día, dejarse llevar por el pasado. Los segundos pasaban. Abigail la observaba ansiosa. Los invitados esperaban a ver si alguien más hablaba. Brooke se levantó lentamente. El corazón le latía con fuerza en el pecho y le sudaban las palmas de las manos. Se llevó el micrófono a los labios y sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. «Me llamo Brooke Larwell», empezó con la voz ligeramente temblorosa. «Muchos de ustedes saben que soy la ex mujer de Thornton». Un murmullo recorrió la sala. Thornton se tensó. Su mirada se volvió cautelosa. Violet puso su mano sobre la de él. La preocupación se leía en sus ojos. «No pensaba hablar hoy», continuó Brooke. Era mentira, pero eso ya no importaba. «Pero, viendo a Thornton y a Violet, creo que debería decir unas palabras». Hizo una pausa, reflexionando. El discurso que había estado preparando durante semanas se le había olvidado. En su lugar surgieron otras palabras, no nacidas de la ira y el resentimiento, sino de algo más profundo y complejo. «Cuando Thornton y yo nos casamos hace 6 años, pensé que sabía lo que era el amor», dijo. «Pensé que estaríamos juntos para siempre. Pero la vida no siempre sale según lo planeado». Miró directamente a Thornton. Su rostro era impenetrable, pero en sus ojos captó una sombra de arrepentimiento, de miedo. No podía asegurarlo. «Nuestro matrimonio no terminó como yo esperaba», continuó Brooke. «Y durante un tiempo estuve muy enfadada. Quería que Thornton sintiera el mismo dolor que yo sentí». Los murmullos en el salón se intensificaron. Los invitados miraron a su alrededor, sin entender a dónde iba a parar aquel discurso. Abigail miró a Brooke con los ojos muy abiertos, temiendo claramente que estuviera a punto de producirse una revelación. Pero Brooke ya había tomado una decisión. Ya no quería vivir en el pasado.
No quería ser la mujer que arruinara la felicidad de otra persona por viejos rencores. Pero hoy, mirándose a los dos, se volvió hacia los recién casados. Veo amor verdadero. Un amor que acepta a una persona entera, con todos sus defectos y secretos. Un amor que ve lo mejor del otro incluso cuando el otro no ve lo mejor de sí mismo. Brooke notó que la tensión de los hombros de Thornton empezaba a disminuir. Violet la miró con asombro y... ¿gratitud? Thornton, no estábamos hechos el uno para el otro, continuó Brooke, y me llevó un tiempo aceptarlo. Pero me alegro de que hayas encontrado a alguien hecho para ti, que te acepta por lo que eres, que te quiere no por lo que puedes dar, sino por lo que eres. Thornton la miró, y por un momento hubo un entendimiento entre ellos que no había existido en años. Él sabía que ella conocía su secreto, y le agradeció que hubiera decidido no revelarlo. Violet, Brooke se volvió hacia su prometida. Cuida de él. No es perfecto. Créeme, lo sé, pero hay mucho de bueno en él. Y hoy veo que has encontrado ese bien y te has enamorado de él. Es un don ver lo mejor de la gente. Violet sonrió entre lágrimas y asintió. Brindo por vosotras dos. Brooke levantó su copa de champán. Por un nuevo capítulo en vuestras vidas. Por el amor que nos acepta tal y como somos. Por la familia que estáis creando juntos. Todos los invitados se levantaron y alzaron sus copas. Por Thornton y Violet. Brooke bebió un sorbo de champán y sintió una extraña calma en su interior. Había tomado la decisión correcta. No por Thornton ni por Violet, sino por sí misma. Cuando volvió a sentarse a la mesa, Abigail le apretó la mano. «Estoy orgullosa de ti», le dijo en voz baja. El resto de la velada pasó como un borrón. Comenzó el baile, los invitados se divertían, nadie más prestaba atención a la exmujer de Thornton. Brooke estaba sentada a la mesa, observando los festejos y sintiéndose extrañamente ajena a todo. No se dio cuenta de que Thornton se le acercaba hasta que lo tuvo delante. «¿Puedo hablar contigo un momento?», le preguntó. Brooke asintió y salieron al tranquilo jardín que había detrás del salón de banquetes. La noche era cálida y las estrellas brillaban en el cielo. Permanecieron un rato en silencio, sin mirarse. «Gracias», dijo por fin Thornton. «Por no, ya sabes». «¿No exponerte?», preguntó Brooke, y no había amargura en su voz, solo cansancio. «Sí», asintió él. «Ya sé que no merezco tu silencio, después de todo lo que te he hecho». Brooke lo miró. Tenía un aspecto distinto al que ella recordaba, más abierto, más vulnerable. O tal vez era ella la que había cambiado, aprendiendo a ver a las personas por lo que eran, no por lo que quería que fueran. «No lo hice por ti», dijo sinceramente. «Lo hice por mí, para dejar atrás el pasado». Thornton asintió. «Lo comprendo, y te lo agradezco de todos modos». Volvieron a quedarse en silencio. El viento agitaba las hojas, la música sonaba en algún lugar a lo lejos. «¿Lo sabe ella?», Brooke preguntó. «¿Sobre tu condición?». «Sí», respondió Thornton. «Ella lo sabía desde el principio. No quería volver a cometer el mismo error». Brooke se sintió extrañamente aliviada ante aquellas palabras. Así que Thornton había cambiado de verdad. Había aprendido de sus errores. «¿Y el bebé?». «De su ex», dijo Thornton. «No quiere saber nada del bebé. Así que voy a ser su padre. Un padre de verdad». «Has cambiado», comentó Brooke. Thornton sonrió un poco triste. «Violet me cambió. Ella me enseñó que el amor no es posesión, no es control, es aceptación». Brooke asintió. Aceptación. Exactamente lo que faltaba en su matrimonio. Ambos querían cambiar al otro en lugar de aceptarse tal como eran. «Nunca te he pedido perdón», dijo Thornton de repente, «por todo lo que he hecho desde el divorcio, por los rumores, por las mentiras». Estaba enfadada y asustada, y buscaba a alguien a quien echarle la culpa de mis problemas. No estaba bien. «Sí, lo estaba», convino Brooke. «Me causaste mucho dolor, Thornton». «Lo sé», dijo él en voz baja. «Y lo siento mucho». Brooke lo miró fijamente, tratando de ver si era sincero, y para su sorpresa, le creyó. El hombre que tenía delante no era el Thornton frío y calculador que había conocido en los últimos meses de su matrimonio. Este Thornton era capaz de sentir remordimientos,
de arrepentirse, de crecer. Acepto tus disculpas, dijo finalmente. No porque merezcas el perdón, sino porque yo merezco la paz. Thornton asintió. Me parece justo. Oyeron una voz que llamaba a Thornton. Violet estaba en la puerta, su silueta iluminada por la cálida luz del salón de banquetes. Tengo que irme, dijo Thornton. Pero gracias de nuevo, Brooke, por lo de hoy, por tus palabras. Sé feliz, Thornton, dijo. Brooke dijo. Y hazla feliz a ella. Lo intentaré, respondió él y se acercó a su mujer. Brooke los vio abrazados, Violet susurrándole algo al oído mientras él sonreía y le besaba la frente. Se querían. De verdad, profundamente, incondicionalmente. El tipo de amor que Thornton y ella nunca habían tenido. Y extrañamente, la idea no le dolió. Al contrario, fue una especie de alivio. Era como si confirmara que romper era la decisión correcta para ambos. Brooke volvió a la sala de banquetes, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. Abigail se acercó a ella inmediatamente. ¿Va todo bien? ¿De qué estabais hablando? Sobre el pasado, respondió Brooke, y sobre seguir adelante. ¿Y cómo te encuentras? Preguntó Abigail con preocupación. Brooke se preguntó, ¿cómo se sentía? No feliz, no. Las heridas que Thornton le había infligido aún no se habían curado del todo, pero tampoco infeliz. Más bien, libre. Como si el peso que había cargado durante 2 años finalmente comenzara a aflojarse. Me siento lista para seguir adelante, dijo. Para seguir adelante de verdad. Abigail sonrió. Me alegra oír eso. Brooke miró a través de la pista de baile donde Thornton y Violet bailaban su primer baile como marido y mujer. Se movían lentamente, mirándose a los ojos como si no hubiera nada ni nadie a su alrededor. Era su momento, su comienzo. Y mientras los observaba, Brooke se dio cuenta de que también era un comienzo para ella. El comienzo de un nuevo capítulo, en el que ya no se definía a sí misma a través de su pasado con Thornton, en el que solo era Brooke, una mujer fuerte e independiente que había pasado por el dolor y había salido de él más sabia. ¿Estás lista para irte?, preguntó Abigail cuando terminó el baile de los recién casados y comenzó el baile comunitario. Sí, asintió Brooke. Ya he visto todo lo que quería ver. Salieron sigilosamente del salón de banquetes. La ciudad nocturna los recibió con una brisa fresca y el resplandor de las farolas. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Abigail mientras subían a un taxi. Brooke dudó un momento. No quería volver al piso vacío, donde los recuerdos y los pensamientos de lo que podría haber sido volverían con renovado vigor. ¿Sabes?, dijo sonriendo. He oído que esta noche toca un buen grupo en el Blue Jazz. ¿Qué tal si celebramos mi liberación? Abigail se rió. Me parece perfecto. El taxi aterrizó, alejando a Brooke de su pasado y llevándola a un futuro desconocido pero lleno de posibilidades. No sabía lo que le esperaba. No sabía si volvería a encontrar el amor, si crearía la familia con la que siempre había soñado. Pero nada de eso importaba ahora. Todo lo que importaba ahora era que había elegido el camino correcto. No el camino de la venganza, sino el camino de la curación. Y ese era el primer paso para volver a vivir plenamente. Brooke se recostó en su asiento y cerró los ojos, sintiendo que una sonrisa le rozaba los labios. Por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. Y era el comienzo de algo nuevo, algo mejor. El taxi dobló la esquina y Brooke echó un último vistazo al hotel, donde Thornton y Violet celebraban el comienzo de su vida juntos. Ya no sentía amargura ni envidia, solo aceptación tranquila y esperanza. Esperanza de que ella también encontraría la felicidad cuando llegara el momento. Adiós, Thornton, susurró, más para sí misma que para nadie. Y esas palabras sonaron como una liberación. Brooke se despertó con el timbre del teléfono. El sol ya estaba alto en el cielo y sus rayos se filtraban a través de las cortinas. Cogió el teléfono y sintió un dolor de cabeza. Un recuerdo de la noche anterior en el Blue Jazz, donde Abigail y ella se habían quedado hasta bien entrada la madrugada. Diga, contestó con voz ronca, sin mirar la pantalla. Brooke, soy Lauren. ¿Has visto las noticias de hoy? Brooke se sentó en la cama, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué noticia?, preguntó, aunque ya sabía de qué se trataba. Tu discurso en la boda de Thornton se ha hecho viral. Alguien lo había grabado con su teléfono y ahora el vídeo estaba en todas las redes sociales.
Brooke cerró los ojos y sintió que el pánico aumentaba en su interior. Era algo inesperado. Recordaba su actuación. Recordaba cómo había decidido en el último momento no desenmascarar a Thornton y, en su lugar, desearles felicidad a Violet y a él. Pero nunca había esperado que sus palabras se hicieran públicas. ¿Y cuál fue la reacción?, preguntó con cautela. Mayoritariamente positiva, respondió Lauren con sorpresa en la voz. La gente te llama la exmujer más generosa de la historia. El vídeo ya había acumulado más de 1 millón de visitas. Brooke no sabía si reír o llorar. Lo último que quería era llamar la atención. Solo quería dejar atrás el pasado y seguir adelante con su vida. Pero eso no es todo, continuó Lauren. Acabo de hablar con Diane, de Recursos Humanos. Quieren ofrecerte la oportunidad de volver a la agencia. ¿Qué? Brooke no daba crédito a lo que oía. ¿Después de 2 años? Sí, por lo visto tu discurso causó impresión no solo en Internet, sino también en la empresa. Quieren que vuelvas, con un ascenso. Brooke no sabía qué decir. La agencia Miller era la mejor de la ciudad y le encantaba trabajar allí. Pero después de divorciarse de Thornton, después de todos los rumores que él había difundido, había tenido que marcharse. Llevaba 2 años rehaciendo su carrera en una agencia más pequeña, con menos sueldo y menos oportunidades. Tengo que pensármelo, dijo por fin. Gracias por decírmelo, Lauren. Después de la conversación, Brooke no podía estarse quieta. Se levantó, se duchó, se preparó café y solo entonces decidió ver el infame vídeo. Su discurso estaba allí, grabado por uno de los invitados. Brooke se vio a sí misma, elegante con un vestido esmeralda y un micrófono en la mano. Su rostro parecía tranquilo, aunque recordaba cómo le temblaba todo por dentro. Y sus palabras, palabras que surgieron en aquel momento, no de la ira ni del deseo de venganza, sino de una profunda comprensión. Hoy, mirándose a los dos, veo amor verdadero. Un amor que acepta a la persona en su totalidad, con todos sus defectos y secretos. Un amor que ve lo mejor del otro, incluso cuando ese otro no ve lo mejor de sí mismo. La cámara cambia a Thornton y Violet. Sus rostros reflejaban sorpresa, alivio y gratitud. Se cogieron de la mano y Violet se acurrucó junto a su marido, como buscando apoyo. Brooke apagó el vídeo, incapaz de seguir viéndolo. Era demasiado personal, demasiado emotivo. Y ahora millones de personas estaban viendo ese momento, discutiéndolo, compartiéndolo como si fuera una especie de entretenimiento, no parte de su vida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Abigail. ¿Lo has visto?, preguntó sin preámbulos. Sí, suspiró Brooke. No me puedo creer lo que ha pasado. ¿Te encuentras bien? Brooke meditó la pregunta. ¿Estaba bien? Después de todo lo que había pasado ayer, después de haber dejado atrás el pasado y de que éste volviera a irrumpir en su vida, aunque de forma inesperada. No lo sé, respondió con sinceridad. Es todo tan extraño. ¿Quieres que vaya a tu casa?, se ofreció Abigail. No, está bien. No me pasará nada. Solo necesito tiempo para procesarlo. Después de hablar con Abigail, Brooke pasó el resto de la mañana revisando los comentarios en las redes sociales. Sus palabras conmovieron a la gente. Muchos escribieron que su discurso les había hecho reflexionar sobre sus relaciones, lo que significa el amor verdadero y lo importante que es dejar atrás el pasado para seguir adelante. A media tarde sonó otra llamada. El número era desconocido y Brooke dudó antes de contestar. Hola, Brooke. Soy Violet. Violet Drake. Brooke se quedó helada al oír aquella voz suave. Lo último que esperaba era una llamada de la nueva esposa de su exmarido. Violet, dijo, intentando sonar tranquila. ¿En qué puedo ayudarte? Ya quería darte las gracias, dijo Violet. Por lo de anoche, por lo que dijiste. Fue inesperado. Para mí también, admitió Brooke. No pensaba decir todo eso. Podrías haber arruinado nuestra boda, continuó Violet. Sabías lo de Thornton. Podrías haberlo utilizado en nuestra contra. Pero en lugar de eso, nos deseaste felicidad. Eso fue muy noble. Brooke no sabía qué decir. No tenía nada que ver con la nobleza. Simplemente no podía hacer daño a dos personas que, a pesar de todo, parecían quererse de verdad. Me alegro de que todo haya ido bien, dijo por fin. Te mereces ser feliz.
Tú también, Brooke, dijo Violet en voz baja. Tú también mereces ser feliz. Después de hablar con Violet, Brooke se sintió extrañamente tranquila, como si un ciclo hubiera llegado por fin a su fin, como si el último capítulo de un viejo libro hubiera terminado y ahora pudiera empezar uno nuevo. Se sentó en el balcón de su piso, con vistas a la ciudad, y pensó en lo extraño que había resultado todo. Durante 2 años había vivido con resentimiento y rabia, planeado su venganza, imaginado exponer a Thornton a todo el mundo. Y al final había elegido un camino diferente. Un camino que había resultado curativo no solo para ella, sino también, al parecer, para Thornton. Brooke recordó su conversación en el jardín después de su discurso, sus disculpas, su admisión de que se había equivocado, y sus palabras sobre Violet, sobre cómo ella le había cambiado y le había demostrado que el amor no consistía en la posesión ni en el control, sino en la aceptación. Quizás esa era la verdad para todos ellos. Quizá el verdadero amor consistía realmente en la aceptación, no en intentar cambiar a la otra persona o ajustarse a sus expectativas. El teléfono volvió a sonar, sacando a Brooke de sus cavilaciones. Era Diane, de la Agencia de Recursos Humanos de Miller. Brooke, me alegro de haberte encontrado, dijo después de saludarla. Probablemente Lauren ya te habrá hablado de nuestra oferta. Nos encantaría tenerte de nuevo en nuestro equipo. Tu experiencia y tu visión creativa son exactamente lo que necesitamos ahora. Brooke escuchó, sintiendo una extraña excitación en su interior. ¿Volver a la agencia Miller? ¿Volver a trabajar con gente que creía tan fácilmente los rumores sobre ella? ¿Qué le habían dado la espalda cuando necesitaba ayuda? Pero por otro lado, le encantaba este trabajo. Le encantaba el ambiente de creatividad y los retos que le planteaba. Y si realmente quería seguir adelante, quizás esta era la oportunidad. ¿Podría pensarlo?, preguntó Brooke. Es una gran decisión. Claro que sí, respondió Diana. Pero no lo pienses demasiado. Nos gustaría que volvieras lo antes posible. Después de hablar con Diane, Brooke decidió dar un paseo por la ciudad. Necesitaba aire fresco, despejar la mente. Bajó a la calle y caminó hacia el parque donde había visto accidentalmente a Thornton y Violet hacía 2 días. El día era luminoso y cálido, y el parque estaba lleno de gente, familias con niños, parejas, corredores solitarios. Brooke encontró un banco libre y se sentó a observar la vida a su alrededor. Cerca una joven pareja jugaba con un niño. El padre lo lanzaba al aire, el niño reía y la madre los observaba con una amable sonrisa. Parecían felices, despreocupados, llenos de amor el uno por el otro. Brooke sintió una punzada en el corazón. Una vez había soñado con una imagen parecida. Ella, Thornton y su hijo en el parque un domingo por la tarde. Pero ahora ese sueño pertenecía a otra mujer. Violet sería la que estaría junto a Thornton, viéndole jugar con su hijo. Un niño que no era biológicamente suyo, pero al que querría como si fuera suyo. De un modo extraño, el pensamiento no le causó ninguna amargura. Solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido y una tranquila aceptación de lo que era. Brooke sacó el móvil y abrió los mensajes. Bajó hasta una conversación con James, un colega de su actual agencia. James la había invitado a salir varias veces, pero ella siempre se había negado, porque creía que no estaba preparada para una nueva relación. Pero tal vez ahora era el momento adecuado. Hola James, ¿recuerdas cuando me propusiste salir a cenar juntos alguna vez? Si la oferta sigue en pie, me gustaría aceptarla. Envió el mensaje, sintiéndose extrañamente emocionada. Era un paso pequeño, pero importante. Un paso hacia una nueva vida, hacia nuevas posibilidades. El teléfono vibró casi de inmediato. Hola, Brooke. Por supuesto que la oferta sigue en pie. ¿Qué tal mañana por la noche? Conozco un restaurante italiano estupendo. Brooke sonrió mirando el mensaje. Me parece estupendo. ¿A las 7? A las 7 es perfecto. Lo estoy deseando. Brooke volvió a guardar el teléfono en el bolso, sintiéndose extrañamente aliviada, como si algo dentro de ella que había estado comprimido y retorcido durante 2 años, por fin empezara a desenredarse, como si por fin empezara a respirar plenamente. Se levantó del banco y se adentró en el parque, disfrutando del sol y de la ligera brisa. La vida seguía, y quizá lo mejor estaba por llegar. Los días siguientes pasaron como un borrón.
Brooke aceptó volver a la agencia Miller, pero con la condición de que empezaría dentro de un mes. Necesitaba tiempo para ultimar los proyectos de su actual agencia y despedirse de los compañeros que la habían apoyado cuando más lo necesitaba. La cena con James había sido más agradable de lo que esperaba. Era divertido, atento y fácil hablar con él. Quedaron en verse dentro de unos días. Y entonces, en medio de toda esta nueva normalidad, ocurrió algo inesperado. Brooke recibió una carta de papel de verdad, entregada por correo postal, no electrónica. La letra del sobre era clara, pero no la reconoció. Dentro había una carta corta y una fotografía. La foto era de una boda. Thornton y Violet bajo un arco de flores, sonriéndose el uno al otro. Parecían felices, enamorados, llenos de esperanza en el futuro. La carta era de Thornton. Querida Brooke, sé que mis palabras significan poco después de todo lo que ha pasado, pero quiero que sepas que siento mucho lo que te hice. Las mentiras, la manipulación, los rumores después de nuestro divorcio. Estaba asustada, enfadada, y te eché la culpa de mis problemas. Fue un error, y ahora me doy cuenta. Tu discurso en nuestra boda. No esperaba tanta generosidad. Podrías haberlo arruinado todo, pero en lugar de eso nos diste tu bendición. Demuestra que eres mucho más fuerte y sabio de lo que yo nunca fui. Violet lo sabe todo, sobre mi estado, sobre nuestro pasado, sobre lo que te hice. Y aún así eligió estar conmigo. Me ayuda a ser mejor persona, y se lo agradezco cada día. No estoy pidiendo tu perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que he cambiado. Y parte de ese cambio es admitir mis errores. Quiero que seas feliz, Brooke. Te lo mereces más que nadie. Sinceramente, Thornton. Brooke releyó la carta varias veces, sin saber cómo sentirse. Era tan inesperado ver en blanco y negro el reconocimiento de Thornton de sus errores, sus disculpas, su deseo de que ella fuera feliz. Una parte de ella seguía desconfiando, esperando una trampa, pero la otra parte, la más sabia, se dio cuenta de que era sincero. Thornton realmente había cambiado, y quizá ella también. Brooke volvió a meter la carta en el sobre y dejó la foto en la estantería. No para aferrarse al pasado, sino como recordatorio de lo lejos que había llegado de la mujer herida y enfadada que había recibido la invitación de boda 3 semanas atrás. Sonó el teléfono. Era James. Hola, dijo. Estaba pensando en nuestra conversación de ayer, sobre que querías ver la exposición en el Museo de Arte Moderno. Todavía está en cartel y podría conseguir entradas para mañana. ¿Qué te parece? Brooke sonrió. La vida seguía su curso, y quizá esta vez fuera mejor. Digo que sí, respondió. Me encantaría ir contigo. Después de hablar con James, Brooke salió al balcón de su piso. La noche era cálida. El cielo estaba despejado y las estrellas empezaban a aparecer una a una. Inspiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresco le llenaba los pulmones. Durante 2 años había vivido con los recuerdos, el resentimiento, el deseo de venganza. 2 años dejando que el pasado controlara su presente. Pero ahora por fin estaba preparada para dejarlo todo atrás, lista para empezar un nuevo capítulo de su vida. La venganza que había planeado nunca le daría satisfacción. Solo prolongaría su vínculo con Thornton. Continuaría el ciclo de dolor y resentimiento. En lugar de eso, había elegido un camino diferente. Un camino que la había llevado a una curación inesperada, no solo para ella, sino también para Thornton. Y tal vez, al final, esa fuera la verdadera victoria. Brooke volvió al piso, extrañamente tranquila. Llamó a Abigail para contarle lo de la carta de Thornton y su decisión de seguir adelante. Su amiga se alegró por ella y acordaron reunirse el fin de semana para celebrar las buenas noticias. Cuando terminaron de hablar, Brooke se acercó al espejo del pasillo. La mujer que la miraba desde allí tenía un aspecto diferente al de hacía 3 semanas. Las arrugas de las comisuras de los ojos eran las mismas, y las canas del pelo no habían desaparecido. Pero había algo nuevo en sus ojos. Calma, confianza, esperanza. Sonríe a su reflejo. Thornton formaba parte de su pasado, una parte importante que la había ayudado a convertirse en quien era ahora. Pero él ya no definía su futuro. Ahora ese futuro estaba en sus manos y parecía más brillante que nunca. Brooke se apartó del espejo y se acercó a la ventana.
La ciudad tras el cristal vivía su vida. Gente corriendo hacia alguna parte, coches que pasaban, las luces parpadeantes de los anuncios. La vida continuaba y ella formaba parte de ella. No anclada en el pasado, no hambrienta de venganza, sino abierta a nuevas posibilidades, nuevas relaciones, nuevos comienzos. Sonrió al contemplar la ciudad de noche. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre, y esa libertad era hermosa. 2 semanas después de la boda de Thornton, Brooke se mudó a un piso nuevo. Era un poco más grande, más luminoso, y estaba en un barrio que siempre le había gustado. Fue un movimiento consciente para separarse físicamente de un lugar que estaba lleno de recuerdos de planes de venganza y resentimiento. Abigail y James la ayudaron con la mudanza. Transportaron cajas, colocaron muebles, rieron y bromearon. En un momento dado, Brooke se detuvo en medio de la habitación, mirando a sus amigos, y sintió una oleada de gratitud. No estaba sola. Tenía gente que se preocupaba por ella, que la apoyaba, que la ayudaba a seguir adelante. Por la noche, cuando la mayor parte del trabajo estaba hecho, pidieron pizza y abrieron una botella de vino. Sentados en el suelo, entre cajas y cosas desembaladas, hablaron del futuro, de planes, de esperanzas. Así que, dijo James alzando la copa, ¿por los nuevos comienzos? Por los nuevos comienzos, asintió Brooke, chocando las copas con la suya y la de Abigail. En ese momento, mirando a las dos personas que la rodeaban, Brooke se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. No solo cuando decidió no exponer a Thornton en la boda, sino también cuando decidió dejar atrás el pasado y centrarse en el futuro. Su teléfono vibró, indicando un nuevo mensaje. Brooke miró la pantalla y sonrió. Era de Violet. Hola, Brooke. Espero que te vaya bien. Quería decirte que Thornton y yo hemos vuelto de nuestra luna de miel. Ha sido increíble. Gracias de nuevo por tus palabras en la boda. Significaron mucho para los dos. Brooke pensó un momento y luego contestó. Me alegro de que te vaya bien. Cuidaos el uno al otro. Colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente tranquila. Thornton y Violet habían formado parte de su vida, pero ahora solo era una historia, no una herida abierta. Podía pensar en ellos sin dolor, sin ira, sin ganas de venganza. ¿Va todo bien?, preguntó James, dándose cuenta de su mirada pensativa. Brooke sonrió. Sí, todo va genial. Solo pensaba en lo raras que resultaron las cosas. La vida está llena de sorpresas, dijo Abigail filosóficamente, de las buenas y de las malas. Y lo más importante es cómo reaccionamos ante ellas, añadió James. Brooke asintió con la cabeza. Fue su reacción a la invitación a la boda de Thornton lo que la había traído hasta aquí. Nuevo piso, nuevo trabajo, nuevas oportunidades. Podría haber elegido el camino de la venganza y la amargura, pero en lugar de eso había elegido el camino de la curación y el crecimiento. Y esa elección marcó la diferencia. A medida que avanzaba la velada, la conversación derivó hacia otros temas. Trabajo, películas, planes para el fin de semana. Brooke participó en la conversación, riendo, compartiendo sus pensamientos, pero una parte de su mente volvió a ese momento de la boda en el que estaba con el micrófono en la mano, preparada para dar su discurso. En aquel momento, se encontraba en una encrucijada. Un camino llevaba a la venganza, a la gratificación instantánea de ver las caras de asombro, de darse cuenta de que por fin había dejado que Thornton sintiera el dolor que le había causado. El otro camino era menos obvio, menos atractivo en ese momento. El camino del perdón, no para Thornton, sino para sí misma. El camino de reconocer que la mejor venganza no era hacer daño a otro, sino vivir feliz a pesar de todo lo que había pasado. Y eligió el segundo camino. No porque fuera una santa o especialmente generosa, sino porque en ese momento, mirando a Thornton y a Violet, se dio cuenta de que la venganza no curaría sus heridas. No le devolvería los 2 años que había malgastado en amargura y resentimiento. No le daría la oportunidad de seguir adelante. Solo el perdón podría hacerlo. El perdón y la aceptación de lo ocurrido como parte de su historia, pero no como un factor determinante de su futuro. Tierra a Brooke, dijo Abigail en broma, agitando la mano delante de su cara. ¿Te apuntas? Brooke sonrió, volviendo al presente. Lo siento, he estado pensando. ¿En qué?
Preguntó James con verdadero interés. Brooke lo miró a él, luego a Abigail, y después observó su nuevo apartamento, aún sin amueblar, pero que ya le parecía un hogar. En lo extraña que es la vida, dijo, de cómo las decisiones que tomamos en momentos clave pueden cambiar por completo nuestro camino. Abigail asintió, comprensiva. ¿Y estás contenta con el camino que has elegido? Brooke se lo pensó un momento y luego sonrió, sincera y abierta. Sí, dijo, lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, siento que avanzo en la dirección correcta. Y era cierto. Por primera vez en 2 años, no solo sentía la ausencia de dolor, sino la presencia de algo nuevo, brillante, lleno de posibilidades. Algo que podía llamarse esperanza. Aquella noche, después de que James y Abigail se marcharan, Brooke estaba junto a la ventana de su nuevo piso, mirando la ciudad. Las luces de los rascacielos centelleaban en la oscuridad, como faros que señalaran el camino a casa a las almas perdidas.